muerte tuviera el poder de reescribir tu destino y nadie te lo dijo? ¿Y si lo único que te separa de una vida de riqueza ilimitada es tu forma de pensar? Hoy descubrirás el verdadero secreto del potencial ilimitado. La magia de pensar en grande. Todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Hay una guerra ocurriendo ahora mismo, pero no allá afuera. Está dentro de ti, una guerra silenciosa, una batalla entre la voz que te dice que estás destinado a la grandeza y el susurro que te susurra: quédate pequeño, mantente a salvo, cada día despiertas en ese campo de batalla, y aunque no lo notes, el resultado de tu vida se decide con cada elección que haces o que evitas. En ese silencio interno es donde se gana o se pierde todo. La verdadera tragedia no es apuntar alto y fallar, es apuntar bajo y tener éxito. La mediocridad no es el resultado del fracaso, es la consecuencia del miedo disfrazado de lógica. Es lo que sucede cuando el potencial se arrodilla ante la comodidad, donde los sueños mueren, sepultados por la rendición. Pero escúchame bien, este es el momento de pensar en grande, verdaderamente, peligrosamente, sin complejos. Aquí despiertas algo antiguo dentro de ti. Recuerdas lo que tu alma ya sabía, antes de que el mundo te enseñara a dudar de ello. No estás aquí solo para existir, estás aquí para expandirte, para desafiar los límites de lo que crees posible, para tocar el borde de tu potencial y luego destruirlo. No naciste para la pequeñez, no fuiste diseñado para repetir el ayer, eres heredero de una mente capaz de doblar la realidad. Si tan solo tuvieras el coraje de creer en su poder. Piensa en Thomas Edison, cargaba con 40 años de fracasos, 10.000 experimentos fallidos, 10.000 veces el universo le dijo no. Pero él solo necesitaba un sí, y lo consiguió, porque se negó a encogerse, se negó a entregar su visión al juicio de mentes inferiores. Eso es pensar en grande. No es comodidad, no es lógica, no es lo que el mundo aplaude, es obsesión, es visión, es atreverse a creer en lo invisible. El tiempo suficiente como para que se vuelva real, pero el pensamiento por sí solo no basta. La imaginación es la chispa, la acción es el motor. Los sueños se marchitan sin movimiento audaz. El universo no premia el potencial, premia la ejecución, premia el coraje, la disciplina. Y esa clase de acción implacable que separa a los legendarios de los olvidados. Andrew Carnegie no se convirtió en el hombre más rico del mundo por esperar. Lo logró actuando con fuego concentrado. Cada acto estaba impulsado por un propósito tan poderoso que hacía al fracaso irrelevante. Él no caminó por la vida, la atravesó. Con la mirada puesta en algo más grande que la comodidad, más grande que la aprobación, más grande que la seguridad. Él comprendió lo que la mayoría nunca ve. La grandeza no nace, se construye, decisión tras decisión, día tras día, en las horas donde nadie te observa, en los momentos donde rendirse sería más fácil, en la oscuridad antes del amanecer. Si quieres desbloquear el secreto de tu potencial ilimitado, empieza aquí. Desvincúlate de la creencia de que tu realidad actual es tu destino. Tus circunstancias no son cadenas, son materia prima, y tú eres el herrero. Tu mente es la forja y la creencia el fuego. Pero la verdadera creencia no es repetir afirmaciones en el espejo. Es una convicción de cuerpo entero, que desafía la lógica, resiste el miedo y avanza, incluso cuando el mundo te llama delirante. A Walt Disney le dijeron que no tenía imaginación. A Henry Ford, que no entendía de automóviles. A Oprah Winfrey, que no servía para televisión. Y sin embargo, aquí estamos, viviendo en las realidades que ellos se negaron a abandonar. Así que pregúntate, ¿estás viviendo una vida guiada por tu convicción o por tu conveniencia? Porque aquí va la verdad. Nadie creerá en tu visión hasta que tú lo hagas, no a medias, no en secreto, sino con tanta fuerza que el aire a tu alrededor cambie, que cada palabra que digas, cada paso que des y cada acción que tomes transmita esa fe. Ese es el poder de la claridad. Debes saber con tal precisión lo que quieres que solo pensarlo electrifique tu columna vertebral, porque los objetivos vagos producen resultados vagos. La claridad es una cuchilla. Corta la distracción, atraviesa la duda y rompe el retraso. Cuando tienes claridad, te vuelves peligroso. Te conviertes en una fuerza de la naturaleza.
Dejas de pedir permiso y comienzas a abrir caminos donde antes no existían. Pero la claridad no llega como un rayo del cielo, se invoca, se forja en la soledad, se crea al atreverse a hacer las preguntas que la mayoría teme afrontar. ¿Qué quiero realmente? ¿En quién debo convertirme para lograrlo? ¿Y qué precio estoy dispuesto a pagar? Estas no son preguntas cómodas, pero son absolutamente necesarias, porque el propósito no se encuentra, se construye, se levanta sobre las cenizas de tus excusas, se forja en el fuego de tu sacrificio y se sella con el sudor de la acción constante. La disciplina es el puente entre la visión y la realidad. Sin ella, el deseo es un fantasma que te persigue con lo que podría haber sido, pero que jamás se materializa. La disciplina no se trata de hacer solo lo que amas. Se trata de hacer lo que es necesario sin importar si te gusta o no. Tus sentimientos son pasajeros. Tu futuro, en cambio, es permanente. La disciplina es lo que te hace levantarte cuando tu cama te susurra que te quedes. Es lo que mueve tu mano cuando la comodidad te suplica que descanses un poco más. Es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Y es en el hacer, en la disciplina diaria y deliberada, donde nace el impulso. Nunca subestimes el poder de las pequeñas acciones consistentes. Las montañas se mueven con una pala a la vez. Los océanos se cruzan con una brazada a la vez. Y los legados se construyen con una decisión valiente a la vez. Lo que haces en secreto, un día el mundo lo celebrará en público, si no te rindes. Así que actúa en grande. Piensa como si el universo estuviera esperando tus órdenes, porque lo está. Habla con la voz de la convicción. Muévete con la postura del poder. Deja de intentar ser realista. El realismo es la droga de los derrotados. El mundo nunca ha sido cambiado por realistas, fue transformado por locos con visión, y la disciplina para respaldarla. Cada segundo que dudas, entregas tu poder. Cada momento que demoras, pierdes impulso. Y el impulso, una vez que lo consigues, es lo más parecido a la magia que experimentarás en esta vida. El impulso multiplica el esfuerzo, refuerza la creencia y convierte lo imposible en inevitable. Pero solo llega para quienes se mueven y continúan moviéndose. Así que deja de esperar el plan perfecto. Deja de esperar certeza. Deja de esperar aprobación. No necesitas más información. Necesitas más coraje. Necesitas decidir ahora mismo que tu sueño vale la incomodidad, que tu potencial vale el sacrificio y que la vida que te espera al otro lado del miedo vale cada paso a través de él. Y si aún piensas en pequeño, déjame recordarte esto. Cada gran movimiento en la historia comenzó con una sola persona que se atrevió a pensar en grande. Una persona que se negó a aceptar los límites impuestos por su entorno, su educación o su pasado. Una persona que creyó en una versión del futuro que nadie más podía ver. Esa persona eres tú. Y tu momento es ahora. Cuando por fin decides vivir sin pedir disculpas por el tamaño de tus sueños, algo extraño sucede. El mundo comienza a adaptarse. El universo no responde a la necesidad, responde a la intención audaz, inquebrantable, firme. Si apareces dudando, te devolverá incertidumbre, pero si llegas con el alma encendida, con el espíritu en llamas, conspirará a tu favor en formas que no puedes predecir, ni calcular, ni controlar. Puertas se abrirán, personas aparecerán, el camino se desplegará, no porque siempre estuvo allí, sino porque te negaste a caminar como si no existiera. Pero no te equivoques, el camino nunca está pavimentado, se esculpe y sangrarás por él. Serás puesto a prueba, no una ni dos, sino muchas veces. Serás malinterpretado, dudado, ridiculizado, ignorado. Pero ese es el precio de la grandeza. Ese es el peaje que toda alma debe pagar cuando se atreve a elevarse por encima del promedio. Piensa en Abraham Lincoln, nacido en una cabaña de una sola habitación, autodidacta, derrotado muchas veces en política, consumido por la depresión. Pero portaba un propósito demasiado pesado como para soltarlo, y cuando la tormenta de la guerra civil partió su nación en dos, se mantuvo en el centro y no se rindió. Él se atrevió a doblar el destino, pensó en grande, actuó aún más en grande, y por él una nación renació. La resiliencia no es solo un rasgo, es una elección. Una decisión tomada en la oscuridad, cuando todo parece derrumbarse, es levantarse de todos modos, volver a ponerse de pie, dar un paso más, aunque tus piernas griten que no pueden más.
Y aquí es donde la mayoría se rinde, justo al borde de la transformación, porque antes del gran avance, siempre hay un gran quiebre. Antes del amanecer, la noche se vuelve más profunda. Pero esto no es castigo, es preparación. La vida no te entrega grandeza sin antes exigirte que demuestres que estás listo para recibirla. Así que si sientes que estás siendo estirado, si sientes que la carga es demasiado, si todo parece ir en tu contra, bien. Eso significa que estás en la forja, significa que tu siguiente nivel está siendo moldeado. No pidas que sea más fácil, pide ser más fuerte, no huyas del desafío. Corre hacia él con todo lo que tienes dentro, porque dentro del desafío vive tu evolución. Dentro de la lucha está la semilla de tu fuerza futura. Debes convertirte en un estudiante de tu propia adversidad. Aprende de ella. Permite que te revele lo que la comodidad nunca podría enseñarte. Tu capacidad, tu límite, tu núcleo inquebrantable. Y a medida que creces en fuerza, también debes crecer en sabiduría. Porque el viaje hacia tu potencial ilimitado no se trata solo de poder, se trata de perspectiva, de visión. Debes aprender a ver más allá de lo que es. Debes desarrollar los ojos de la fe, la habilidad de mirar un campo vacío y ver una cosecha, la habilidad de mirar una situación rota y ver una lección, la capacidad de verte a ti mismo, no como eres, sino como puedes llegar a ser. Esto no es fantasía, esto es maestría, porque la visión no es pasiva, es una fuerza activa, y cuando se canaliza, te arrastra hacia adelante como la gravedad. Moldea tus decisiones, tus hábitos, tu identidad, y cuando se vuelve clara, también lo hace tu camino. La mayoría no está ciega por falta de vista, sino por falta de visión. Solo ven lo que tienen frente a ellos, reaccionan en lugar de crear, sobreviven, en vez de liderar. Pero tú no estás aquí para ser controlado por las circunstancias. Estás aquí para crearlas. No estás aquí para ser arrastrado por los vientos del azar. Tú eres el viento, tú eres la tormenta. Y cuando caminas con el poder de tu visión, el mundo abre paso. Ahora hablemos de propósito. Porque si la visión es el destino, el propósito es el combustible. El propósito no se encuentra en un trabajo ni en un título. No lo asigna la sociedad ni se descubre en un logro externo. El propósito es interno. Nace en el momento en que decides vivir por algo más grande que tú mismo. Es la razón por la que te niegas a rendirte. El porqué detrás de cada acción. El fuego debajo de cada sacrificio, y sin él, el éxito se convierte en una victoria vacía. Dinero, fama, reconocimiento, nada de eso importa si no está vinculado a algo significativo, algo duradero, algo eterno. Piensa en Martin Luther King Jr. No marchó por las calles para recibir aplausos, no dio discursos por aprobación, vivió y murió con una misión ardiendo en su pecho. Despertar el alma de una nación. Su propósito fue su ancla, y porque se mantuvo firme en él, la tierra tembló bajo sus pies. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué morirías? Y más importante aún, ¿por qué estás dispuesto a vivir? Porque una vez que lo sepas, una vez que lo sientas en los huesos, te vuelves imparable. Dejas de preguntarte, ¿cuánto tardará esto? Y comienzas a declarar, sin importar cuánto tarde, estoy dentro. Ese es el momento en que todo cambia. Cuando tu trabajo se convierte en devoción, tu dolor en poder, tu vida en legado. Pero hay algo que la mayoría olvida. El propósito sin gratitud se convierte en ego. La acción sin reflexión lleva al agotamiento. Y el poder sin humildad corrompe. Por eso debes aprender a caminar con fuego y con gracia, con ambición y con aprecio. Debes aprender a tener hambre, pero nunca vacío. A estar impulsado, pero no desconectado. La gratitud es el ingrediente secreto que sostiene el ascenso. Convierte cada paso, por empinado que sea, en tierra sagrada. Cuando empiezas a ver el desafío como un regalo, la oposición como oportunidad y cada retraso como alineación divina, dejas de resistir la vida y comienzas a co-crear con ella. Porque la vida no está sucediendo contra ti, está ocurriendo a través de ti. Y cuanto más agradecido eres, más claramente lo verás. Cuanto más te conviertes en quien estás destinado a ser, más poder fluye a través de ti. Cada respiración es un recordatorio. Sigues en el juego,
Sigues siendo elegido, sigues siendo capaz de reescribir tu historia. Así que da gracias, no solo por lo que tienes, sino por lo que estás llegando a ser. Agradece no solo por las bendiciones, sino también por los golpes, esos que te enseñaron a levantarte. Da gracias, porque la gratitud agudiza tu visión, alinea tu energía y atrae más de aquello para lo que ya estás preparado. Y cuando la vida te arroje al caos, cuando las cosas no salgan como esperabas, cuando las tormentas azoten y el camino desaparezca bajo tus pies, adáptate. La adaptabilidad es el superpoder de quienes se elevan. Es la habilidad de doblarse sin romperse, de girar con precisión, de permanecer firme en el propósito, pero flexible en el proceso. Charles Darwin no dijo que sobreviven los más fuertes. Dijo que sobreviven los más adaptables, los emprendedores, los artistas, los inventores, los que perduran, los que prosperan. No son quienes tenían los mejores planes, sino quienes siguieron avanzando cuando el plan se vino abajo. Los que dijeron, esto no es el final, es una redirección. Los que entendieron que el obstáculo no está en el camino, el obstáculo es el camino, porque cada vez que la vida te dice no, te está preguntando, ¿cuánto lo quieres? Y tu respuesta no puede ser con palabras, tiene que ser con acción, acción imparable, adaptable, impulsada por el propósito. Cada momento de duda es un acuerdo silencioso con la mediocridad, y cada acción valiente es un contrato con tu yo del futuro. Un futuro donde tu nombre no será recordado por ser mencionado, sino por lo que significó. El legado no es fama, no es fortuna. El legado es la huella del coraje que dejas atrás cuando la comodidad ya no es una opción. Y ese legado no nace en grandes momentos, nace en la decisión silenciosa de seguir adelante. Cuando cada célula de tu cuerpo te dice que te detengas, déjalos dormir mientras tú te levantas, déjalos reír mientras tú construyes, déjalos dudar mientras tú te vuelves inevitable, porque cada imperio comenzó en la oscuridad, cada revolución empezó en silencio, y cada alma que dejó huella en este mundo tuvo algo en común. Actuaron mientras otros esperaban. Es fácil esperar. Decirte a ti mismo que mañana será el día, que pronto las condiciones serán perfectas. Pero la perfección es un mito diseñado para adormecer a las masas. No existe el momento perfecto. No hay configuración ideal. Solo existe el ahora. El ahora es donde se forjan los valientes. El ahora es donde vive el poder. El ahora es donde tu historia cambia, si te atreves a moverte. Y en ese movimiento, descubres una de las verdades más grandes de la vida. El conocimiento sin acción no vale nada. Aprender sin aplicar es una jaula elegantemente diseñada. Una mente llena de ideas brillantes, pero vacía de acción, es como una biblioteca en llamas, llena de potencial, pero perdida en el viento. Así que estudia, sí. Aprende siempre. Pero sobre todo, ejecuta. El mundo no recuerda a los que pensaron y nunca actuaron. Recuerda a los que fueron lo suficientemente valientes como para convertir su conocimiento en movimiento, sus ideas en planos, sus sueños en plazos concretos. Henry Ford no fue un genio en el sentido tradicional, no fue el más educado, pero fue un maestro de la ejecución. Mientras otros debatían posibilidades, él construía fábricas. Mientras otros esperaban aprobación, él redefinía industrias. Ford pensaba en grande, no solo en ideas, sino en sistemas, en escala, en impacto. Y luego actuaba aún más en grande, con una convicción inquebrantable. Así que, si quieres pensar en grande, empieza por actuar más grande que tu estado de ánimo, más grande que tu miedo, más grande que esa vocecita que te dice que juegues a lo seguro. Y aquí viene la paradoja. Cuanto más grande actúas, más pequeñas se vuelven tus dudas. La acción encoge el miedo, la duda crece en silencio, pero en el momento en que te mueves de verdad, con intención y con intensidad, el miedo pierde su control. Dejas de alimentarlo, empiezas a matarlo de hambre, y en esa hambre comienza a marchitarse. Así es como se construye la confianza, no siendo perfecto, sino presentándote una y otra vez imperfecto, hasta que tu coraje pese más que tu duda. Y esto, amigo mío, no es solo discurso motivacional. Esto es cómo sucede la transformación. Así es como se cambian las vidas, no en relámpagos, sino en el tambor constante, en el ritmo del vivir audaz, valiente e intencional. No confundas constancia con facilidad.
La constancia no es cómoda, no es glamorosa, pero es ahí, donde echan raíces los milagros. Cada maestro fue alguna vez un principiante que se negó a rendirse. Cada leyenda empezó siendo un desconocido hasta que eligió actuar. Alguna vez fueron invisibles hasta que dejaron de serlo. ¿Y qué marcó la diferencia? Que no se detuvieron. No se detuvieron cuando todo se volvió difícil. No se detuvieron cuando nadie aplaudía. No se detuvieron cuando los resultados no llegaron lo suficientemente rápido. No se detuvieron porque no estaban persiguiendo una emoción, estaban persiguiendo un futuro. Y así es como debes vivir tú, no por el subidón del momento, sino por el destino, no por los aplausos, sino por la alineación, no por lo que obtienes, sino por en quién te conviertes. Y en quién te conviertes se forja en el fuego de decisiones que la mayoría no se atreve a tomar, en la disciplina que la mayoría no puede sostener, en la fe que la mayoría no carga cuando llega la tormenta. Pero tú no naciste para ser la mayoría, tú naciste para ser excepcional, y el plano de tu grandeza ya está dentro de ti, siempre lo ha estado, solo necesitaba una chispa. Así que pregúntate, ¿cuándo dejaste de esperar grandeza de ti mismo? ¿Cuándo empezaste a llamar irrealizables a tus sueños? ¿Quién te hizo creer que demasiado grande era algo que debía temerse? Porque la verdad es esta. Alguien te convenció de reducir el tamaño de tu alma. Alguien te dijo que debías encogerte, apagarte, apuntar más bajo, y te mintieron. Naciste con una mente capaz de construir mundos. Naciste con fuego, con garra, con la misma materia prima que los gigantes de la historia. La misma arcilla con la que se moldearon Lincoln, Carnegie, Ford y Disney. Y lo que ellos hicieron, tú también puedes hacerlo. Lo que ellos fueron, tú también puedes llegar a serlo. No porque sea fácil, sino porque es posible, y la posibilidad es el oxígeno de la transformación. Pero recuerda, la transformación no es un interruptor, es un proceso violento y hermoso. Es el desprendimiento de la piel vieja, la muerte de las excusas, el entierro diario de tu antiguo yo, en nombre de algo más grande. Y sí, duele, pero ese dolor es sagrado. Ese dolor es la evidencia de que estás evolucionando, de que ya no te conformas con una versión inferior de ti. Así que deja que duela, deja que te desgarre, deja que abra espacio para algo más fuerte, más verdadero, más alineado con el poder que siempre ha vivido dentro de ti. El mundo no necesita otra copia, otro eco, otra sombra de una vida ajena. El mundo necesita tu expresión completa, tu despertar absoluto, tu fuego encendido. Ese es el secreto del potencial ilimitado. No esperar a que te elijan, sino elegirte a ti mismo una y otra vez, con cada acción, con cada palabra, con cada respiración. Pensar en grande es decir, este mundo sentirá mi presencia. Actuar en grande es declarar, y este mundo será mejor, porque yo estuve aquí. Pero esto no se trata de ego. Se trata de responsabilidad. Se te ha confiado un potencial que la mayoría nunca se atreve a tocar, y con ese regalo viene un deber sagrado, honrarlo, activarlo, vivirlo en voz alta. Porque cuando tú te elevas, otros también se elevan. Cuando caminas en tu poder, despiertas el poder en los demás. Cuando te niegas a rendirte, le das permiso a otros para comenzar. Así es como nacen los movimientos. No con multitudes, sino con decisiones individuales, tomadas en silencio, que resuenan por generaciones. Así que si has estado esperando una señal, esta es. Si te has preguntado si tu sueño es demasiado grande, la respuesta es simple, no es lo suficientemente grande. Y si has estado dudando si tienes lo que se necesita, permíteme aclarártelo. Sí lo tienes, siempre lo tuviste. Y ahora debes actuar como tal. Basta de encogerte para encajar en las zonas de confort de quienes ya no creen en sus propios sueños. Basta de pedir disculpas por tu ambición como si fuera una carga. Basta de esperar permiso para ser poderoso. Porque la verdad es esta. El mundo nunca te dará luz verde. No un mundo adicto al promedio, no un mundo que teme lo que no puede controlar. ¿Quieres permiso? Mírate al espejo. Esa es la única autoridad que necesitas. El hombre que creó la bombilla, Thomas Edison, falló 10.000 veces. 10.000. ¿Entiendes el peso de eso? La mayoría se rinde tras 2 o 3 intentos. Pero Edison trató al fracaso como oxígeno, como combustible. No perseguía el éxito. Lo acechaba, lo cazaba, luchaba con él,
hasta que el éxito no tuvo más remedio que rendirse. Él pensaba en grande, pero más importante aún, actuaba sin descanso, porque pensar en grande sin actuar en grande es solo fantasía, una ilusión disfrazada. Suena bien, se siente bien, pero no cambia nada. Lo que separa a los extraordinarios de los olvidados es que los extraordinarios se mueven, construyen, no se quedan en cafés soñando ideas en libretas, toman esas notas y las convierten en imperios. Entran a la arena cubiertos de miedo, golpeados por la duda, pero con los ojos fijos en el premio. ¿Quieres convertirte en alguien imposible de ignorar? Entonces haz lo que todos evitan. Abraza la incomodidad como a una compañera leal. Despiértate antes que tus excusas. Preséntate a tu propia vida como si fuera la única oportunidad que tienes. ¿Por qué lo es? Mira, no tienes tiempo para autocompasión. No tienes el lujo de esperar a que llegue la inspiración. Si hablas en serio sobre alcanzar la grandeza, entonces la disciplina debe convertirse en tu religión. La disciplina no es castigo, es poder, es el puente entre quien eres y quien estás destinado a ser. Cada decisión que tomas o alimenta tu futuro o lo sabotea. Cada mañana que presionas el botón de posponer, votas por esa versión de ti que nunca se levanta y que nunca construye nada. Pero cada vez que te levantas, aunque duela, especialmente cuando duela, emites un voto por la leyenda futura que vive enterrada dentro de ti. No dejes que el mundo te diga que estás loco por estar obsesionado. Debes estar obsesionado, porque lo promedio no necesita obsesión. Pero la grandeza la exige. Y la obsesión no es más que amor en llamas. Es lo que ocurre cuando tu propósito enciende tu alma, cuando ya no estás conforme con hacer lo que se espera, y comienzas a hacer lo que es necesario. Significa sacrificar distracciones. Significa ser incomprendido. Significa elegir la gloria a largo plazo, en lugar del placer inmediato. Significa despertar con un tambor de guerra en el pecho y dormirte con un plano grabado en la mente. Y significa hacerlo de nuevo mañana y al día siguiente una y otra vez, hasta que tus acciones se conviertan en una avalancha, hasta que tus hábitos sean un huracán, hasta que el impulso sea tan poderoso que el mundo ya no pueda ignorar la fuerza en la que te has convertido. Pero en todo esto, no pierdas tu alma. Nunca debes intercambiar tu esencia por logros, porque la verdadera grandeza no es solo ganar. Es cómo ganas, con integridad, con humildad, con propósito. No asciendes pisando a otros. Asciendes elevándote tanto que tu sola presencia se convierte en una escalera para que otros suban. Sé quien gana con honor, sé quien construye sin destruir, sé quien carga fuego, pero camina con gracia. Y cuando llegue la presión, porque llegará, y cuando el peso sea abrumador, cuando los críticos griten, cuando las voces de la duda intenten secuestrar tu mente, vuelve a tu ¿por qué? Porque tu ¿por qué? Es tu brújula. Es lo que te ancla cuando la tormenta ruge y las ilusiones te tientan. Es la razón por la que decidiste elevarte, la razón por la que te negaste a conformarte, la razón por la que decidiste pensar en grande y actuar aún más en grande. Y nunca lo olvides. La resistencia es señal de que vas por buen camino. Nadie ataca al que guarda silencio. Nadie critica lo invisible. Pero cuando comienzas a romper tus cadenas, cuando empiezas a brillar con propósito, te conviertes en un espejo. Y algunos se inspirarán, pero otros se intimidarán. Algunos intentarán arrastrarte de nuevo al nivel que ellos comprenden. Déjalos. Tú no estás aquí para ser comprendido, estás aquí para ser inevitable. Todo gran líder, todo ícono, todo revolucionario que cambió el orden de las cosas, fue ridiculizado antes de ser reverenciado. A Walt Disney le dijeron que no tenía imaginación. Le dijeron que sus ideas eran absurdas. Se declaró en bancarrota varias veces. Pero no se detuvo. Construyó un mundo donde los sueños viven. ¿Por qué? Porque se negó a que la pequeñez de otros definiera los límites de su fe. Así que no dejes que alguien que abandonó su potencial te convenza de renunciar al tuyo, y ni se te ocurra traicionar tu propio don solo para ser aceptado por aquellos que ya hicieron las paces con la mediocridad. Tú no fuiste hecho para lo promedio, fuiste hecho para la cima, pero la cima no es un lugar que se alcanza una sola vez. Es una mentalidad que se mantiene todos los días. No es un salto gigante,
Es 1000 pasos incansables donde nadie está mirando. Camina el camino, tropezando si hace falta, arrastrándote si es necesario. Pero muévete, siempre muévete. Porque el único verdadero fracaso es la estancación. Si aún hay aire en tus pulmones, si aún arde el fuego en tu pecho, entonces sigues en la lucha. Y cada día que te levantas, estás reescribiendo tu destino. Así que, ¿qué vas a elegir? ¿Morir con tu sueño aún enterrado bajo el miedo? ¿O vivir de una forma tan intensa que tu historia deba ser contada mucho después de que te hayas ido? La historia no recuerda a los pasivos. No susurra los nombres de quienes esperaron, canta sobre los que se movieron, sobre los que declararon con su vida que la duda es un lujo para los perdidos. Tú no naciste para vivir indeciso, naciste para arder, para cruzar el cielo del potencial humano como un cometa, para sacudir el suelo bajo los pies de la duda, para despertar a otros no con tus palabras, sino con tu ejemplo. Y que no te quepa duda, el ejemplo que das importa más de lo que crees. Hay alguien, ahora mismo, observándote, no para juzgarte, sino con esperanza, esperando que seas la prueba viviente de que es posible, que se puede romper el concreto de la limitación y florecer como fuego en la nieve. Ese es el impacto oculto de pensar en grande y actuar aún más en grande. No se trata solo de lo que logras, se trata de a quién liberas en el proceso. Tu coraje se convierte en la llave que abre cárceles. Tu crecimiento se vuelve un mapa para los perdidos. Tu resiliencia se transforma en un grito de guerra para los agotados. Pero primero, debes volverte inmune a la seducción de la comodidad. La comodidad es la canción de sirena que adormece la ambición, susurra dulces mentiras, que ya hiciste suficiente, que descansar es tu recompensa, que ir más lento no te costará nada. Pero detrás de esa voz está el óxido silencioso de sueños que mueren demasiado pronto. No lo malinterpretes. Sí hay un momento para descansar, pero no ahora. No mientras la visión aún no se ha construido. No mientras tu futuro grita desde la cima de la montaña, rogándote que subas. Tu vida es una negociación sagrada entre tu potencial y la resistencia. Y cada día tú decides a qué lado eres fiel, que tu lealtad esté con el futuro, ese futuro salvaje, inimaginable, aterradoramente hermoso, que está esperando a la versión de ti que decide. La versión de ti que silencia las excusas como un rey silencia a un traidor, que saluda al miedo como a un viejo rival diciendo, he bailado con peores y aún estoy en pie. La versión que deja de andar de puntillas y empieza a ocupar su espacio, que deja de disculparse y empieza a dominar la habitación. Esa es la versión que el mundo está esperando conocer. Y cuando entras en esa versión por completo, no a medias, no con duda, sino por completo, tu energía cambia. Se abren puertas, llegan las personas correctas, se alinean las oportunidades justas, no por suerte, sino porque tú cambiaste. Te convertiste en ese tipo de persona que el éxito no puede ignorar, el tipo que no solo persigue un propósito, lo encarna, el tipo que no solo habla de disciplina, la respira, el tipo que no necesita motivación externa porque ya ha encendido un fuego que se alimenta solo. Y ese fuego lo construyes ladrillo a ladrillo, con intención, con entrega, con fe en lo que estás llamado a hacer. Cada mañana te despiertas con intención, cada tarea que completas cuando nadie te ve, cada noche en la que tu cuerpo suplica dormir, pero tu espíritu exige una repetición más, una hora más, una página más. Ahí es donde vive la grandeza. No vive bajo el reflector, vive en las sombras, en el esfuerzo constante, en la rutina, en la disciplina, hasta que un día la luz te encuentra. Y cuando lo haga, no te sorprenderás, porque la habrás ganado, gota a gota, paso a paso, pero hasta ese momento serás puesto a prueba. Te sentirás invisible, te verás tentado a dar menos, a apuntar más bajo, a preguntarte por qué empezaste. Ese es el momento de redoblar tu compromiso. Ese es el momento de recordarte, no haces esto por aplausos, no lo haces para impresionar, lo haces porque debes hacerlo, porque está en tus huesos, porque es quien eres, porque no convertirte en todo lo que puedes ser sería la mayor traición de todas. Y la traición a uno mismo es una muerte silenciosa, una que te consume lento, que adormece tu fuego y lo llama paz, que te dice que seas realista, hasta que olvidas la realidad que naciste para construir. Tú no viniste a jugar con las reglas de la limitación.
Viniste a redefinir lo posible, a estirar los límites de la creencia tan lejos, que generaciones después de ti caminen por puertas que ni sabían que existían. ¿Y cómo se empieza? Empiezas. Dejas de esperar a que el camino esté claro y caminas de todos modos. Dejas de necesitar certeza y confías en tu intención. Dejas de medir tu progreso por la aprobación ajena y construyes en silencio. Porque los verdaderos constructores no necesitan aprobación. Necesitan ladrillos, necesitan sudor, necesitan visión y sobre todo necesitan determinación. Esa determinación inquebrantable que dice, puedo caer, puedo sangrar, puedo fracasar 1000 veces, pero no me rendiré. Esa es la voz que el universo escucha. Esa es el alma por la que el mundo se inclina. Y un día, cuando te pregunten cómo lo lograste, cómo pasaste de invisible a imparable, de ignorado a inevitable, no hablarás de estrategias, hablarás de convicción, hablarás de noches en vela, de madrugadas solitarias, de mantener la visión viva cuando solo eras tú, una pared en blanco y un fuego en el pecho. Y sonreirás, no porque fue fácil, sino porque valió la pena, porque no solo pensaste en grande, actuaste en grande, y ahora te has vuelto imparable.